Hola a todos, mis queridos amigos. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos nos resuena profundamente, algo que tiene que ver con el amor, con lo que damos y lo que esperamos, y que créanme, va mucho más allá de un simple detalle. Hoy vamos a hablar de por qué el amor, ese amor que buscamos y que deseamos vivir, debe dárnoslo todo, y no solo un regalo. Si les pica la curiosidad, si sienten esa chispa de querer entender mejor las dinámicas del corazón, quédense conmigo, porque este vídeo promete ser un viaje de descubrimiento y reflexión. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Vivimos en un mundo donde las demostraciones de afecto a menudo se confunden con gestos materiales. Un ramo de flores, una cena cara, un objeto de deseo, son, sin duda, bonitos, son detalles que alegran el alma en un momento dado, son la cereza del pastel. Pero, ¿qué sucede cuando ese pastel se reduce solo a la cereza? ¿Qué pasa cuando el amor se reduce a esos pequeños, aunque significativos, presentes? Ahí es donde creo que nos equivocamos. El amor verdadero, el amor que nutre, que sostiene, que transforma nuestras vidas, no se limita a lo tangible. No es una transacción donde a cambio de un objeto recibimos afecto. No, es muchísimo más profundo. Piensen conmigo por un momento. Cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué es lo que realmente amamos? ¿Es solo su apariencia? ¿Su cuenta bancaria? ¿O es esa chispa única que irradia? Esa forma de ver el mundo, esa risa contagiosa, esa inteligencia que nos desafía, esa vulnerabilidad que nos permite conectar en un nivel íntimo. Eso es lo que amamos. Y si amamos todo eso, ¿no deberíamos esperar que ese amor, a su vez, nos devuelva algo que también lo abarque todo? Cuando hablamos de que el amor debe dárnoslo todo, no me refiero a que alguien tenga que llenar todos y cada uno de nuestros caprichos, ni mucho menos. La perfección no existe y la codependencia tampoco es el camino. Me refiero a que el amor debe ser esa fuerza que nos impulsa a ser mejores, que nos apoya en nuestros sueños más locos, que nos consuela en nuestras caídas más duras, que celebra nuestras victorias como si fueran suyas, y que, sobre todo, nos ofrece seguridad y un espacio donde ser auténticos, sin filtros ni miedos. Imaginen un amor que te dice, sé que este proyecto es importante para ti, incluso si yo no lo entiendo del todo. Estoy aquí para apoyarte, para escucharte, para darte un respiro cuando lo necesites. Eso, mis amigos, eso es darlo todo. No es un perfume caro, no es un viaje exótico, aunque esas cosas puedan ser maravillosas. Es la presencia, el apoyo incondicional, la fe en tu potencial. O piensen en un amor que te dice, veo que estás pasando por un momento difícil. No tienes que explicarme todo si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí. Podemos sentarnos en silencio, podemos hablar, podemos hacer lo que necesites para sentirte mejor. Eso es darlo todo. Es empatía, es compasión, es esa mano extendida que te saca del abismo. El amor que verdaderamente nos enriquece es aquel que nos nutre el alma. Es el que nos desafía a crecer, pero siempre desde el respeto y la admiración. Es el que nos muestra nuestras debilidades no para juzgarnos, sino para ofrecernos un hombro en el que apoyarnos. Es el que celebra nuestras rarezas, porque son esas rarezas las que nos hacen únicos y especiales. A veces caemos en la trampa de pensar que el amor se demuestra con cosas. Y sí, los detalles son importantes, son hermosos, son un puente para conectar. Pero si esos detalles se convierten en la única prueba de amor, entonces estamos construyendo sobre arena movediza. La verdadera sustancia del amor reside en la conexión profunda, en la comprensión mutua, en la voluntad de construir juntos, de superar obstáculos, de ser un equipo. Pensemos en los pilares de una relación sólida. No son los regalos que se intercambian en aniversarios. Son la confianza, la comunicación honesta, el respeto, la admiración mutua, la paciencia, la capacidad de perdonar y, por supuesto, el amor en todas sus facetas. Cuando uno de estos pilares flaquea, la estructura entera se tambalea. Y para que esos pilares se fortalezcan, necesitamos que el amor nos ofrezca algo más que un presente. Necesitamos que nos ofrezca un futuro, un presente compartido lleno de significado, un pasado del que sentirnos orgullosos.
El amor que lo da todo es el que se involucra en tus batallas internas, el que se alegra de tus logros como si fueran suyos, el que te conoce tan bien que puede anticipar tus necesidades antes de que tú mismo las expreses. Es el amor que te hace sentir visto, escuchado y valorado por quien eres en tu totalidad. On tus luces y tus sombras. Y aquí viene una parte crucial. ¿Qué significa para nosotros, como receptores de ese amor, estar abiertos a recibirlo en su totalidad? Significa también estar dispuestos a darlo todo a cambio. El amor es un flujo bidireccional. Si esperamos que alguien nos dé su tiempo, su energía, su apoyo incondicional, su comprensión, su vulnerabilidad, entonces nosotros también debemos estar dispuestos a ofrecer lo mismo. No se trata de llevar un conteo, de ver quién da más o quién da menos. Se trata de un compromiso genuino, de una entrega mutua. Cuando decimos te amo, estamos diciendo mucho más que una frase bonita. Estamos diciendo confío en ti y valoro tu presencia, quiero construir un camino contigo, estoy dispuesto a crecer y a superar desafíos a tu lado. Y si esperamos esa magnitud de compromiso, debemos estar preparados para ofrecerla nosotros mismos. Es importante también que no confundamos el darlo todo con el sacrificarse hasta la extenuación. El amor no debe ser una carga, sino una fuente de energía y bienestar. Darlo todo implica estar presente, ser leal, ser honesto, ser comprensivo, pero siempre manteniendo nuestra propia integridad, nuestro propio espacio, nuestra propia felicidad. Un amor que te consume, que te anula, que te hace olvidar quién eres, no es el amor que estamos buscando. El amor verdadero te potencia, te ilumina, te da alas. Cuando en una relación, solo se enfoca en los regalos materiales, se crea una burbuja de superficialidad. Es como construir una casa hermosa por fuera, pero con cimientos débiles. Tarde o temprano, la primera tormenta hará que todo se derrumbe. Los regalos pueden ser la chispa inicial, el gesto que enciende la llama, pero el fuego que mantiene viva la relación es la conexión profunda, la comprensión, el apoyo mutuo y la voluntad de caminar juntos, pase lo que pase. Piensen en esas parejas que llevan años juntas, que han superado pruebas y tribulaciones, que se miran y se entienden con una sola mirada. ¿Creen que su amor se basa en los regalos que se han dado? No. Se basa en los momentos compartidos, en las risas, en las lágrimas, en los miedos superados, en los sueños cumplidos juntos. Se basa en ese dalo todo mutuo, en esa entrega constante de lo más valioso que tienen, su tiempo, su energía, su afecto sincero, su apoyo incondicional. Entonces, ¿cómo cultivamos este tipo de amor? Primero, siendo conscientes de lo que buscamos. Si buscamos un amor que nos dé un objeto, probablemente eso es lo que encontraremos, y nos sentiremos vacíos poco después. Pero si buscamos un amor que nos ofrezca compañía, apoyo, comprensión y un compañero de vida con quien crecer, entonces debemos estar abiertos a recibir todo eso. Segundo, siendo nosotros mismos los dadores de ese amor. No podemos esperar que nos traten de una manera en la que nosotros mismos no estamos dispuestos a tratar a los demás. La reciprocidad es clave. Si deseamos ser escuchados, debemos escuchar. Si deseamos ser apoyados, debemos apoyar. Si deseamos ser amados incondicionalmente, debemos aprender a amar incondicionalmente. Tercero, comunicándonos. Es fundamental hablar de nuestras necesidades, de nuestras expectativas, de lo que valoramos. A veces damos por sentado que la otra persona sabe lo que queremos, o que debería intuirlo. Pero la comunicación abierta y honesta es la base de cualquier relación sana y duradera. Expresar lo que necesitamos no como una exigencia, sino como una invitación a conectar más profundamente, es una forma hermosa de dar y recibir amor. Y finalmente, siendo pacientes. Las relaciones profundas y significativas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo, dedicación y, sobre todo, amor. El amor que lo da todo no es un resultado instantáneo, es un proceso continuo de construcción y reconstrucción, de aprendizaje y crecimiento mutuo. Así que la próxima vez que piensen en el amor, en lo que dan y en lo que esperan recibir, les invito a mirar más allá de los regalos. Busquen esa conexión profunda, ese apoyo incondicional, esa comprensión mutua que hace que la vida valga la pena ser vivida. Busquen un amor que les ofrezca todo, y estén dispuestos a darlo todo a cambio. Porque ese es el amor que realmente nos transforma, que nos hace crecer y que nos llena de felicidad. Un amor que no se compra, que no se regala de forma superficial, sino que se construye, se nutre y se vive intensamente. Y con esta reflexión,
llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Espero de corazón que estas palabras hayan resonado en ustedes, que les hayan dado algo en que pensar, y quizás incluso en que actuar. Recuerden, el amor es un viaje y en ese viaje, lo más valioso no son los presentes que nos damos, sino la esencia misma de quienes somos y cómo elegimos compartirla con aquellos a quienes amamos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es un verdadero regalo para mí. Me encantaría saber qué piensan usted sobre este tema. ¿Han experimentado un amor que lo da todo? ¿Qué significa para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les aportó valor, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se beneficien de esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y lleno de amor. Hasta la próxima.